Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me confirman que me escuchan, por favor? Yo Buenas te escucho noches, sí se bien. escucha muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, familias, compañeros, Juan David. Muchas gracias por estar todos tan puntuales. ¿Cómo están? Muy bien. Familias, ¿cómo están? Buenas noches. Sandrita, te pregunto, ¿me escuchas bien ahí? Sí, te escucho muy bien. Familias, ¿nos confirman si escuchan bien a Juan David, por favor? Buenas noches, se escucha muy bien. Muchas gracias. Los invito a todos a que enciendan sus cámaras para que nos podamos ver, para que nos vamos reconociendo. Están todos muy puntuales, bienvenidos. Esperemos que hoy la lluvia nos deje sin tener problemas con las conexiones. Ayer en algunas clases que tuvimos virtuales en Río Negro, pues por lo menos hubieron varias dificultades. De todos modos, aquí estamos pendientes. Juan, ¿cómo estás? Compañero, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por este espacio. Bueno, familias, les presento a Juan David Jaramillo. Él es psicólogo de nuestra institución y Juan David va a estar compartiendo con nosotros hoy un tema muy importante que se llama diversidad sexual, un camino a la aceptación. Hemos tratado de estar incluyendo la sexualidad como parte muy importante de todos estos procesos en todos los seres humanos, pero también pues en nuestros pacientes, porque hay una cantidad de asuntos emergentes que vemos que en las familias, desde la aceptación, pues hay todavía mucha dificultad, entonces vamos a estar fortaleciéndonos con eso. ¿Alguna familia que quiera aportar algo al respecto? Antes de darle paso a Juan David para que pueda iniciar. Doña Claudia, ¿cómo está? Doña Claudia y su esposo. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Sandra. Buenas noches, muchas gracias por encender sus cámaras. Y a los demás los invito a que vayan encendiendo en la medida en que se van conectando. Les cuento que hemos tenido pues en cuenta los temas que ustedes han propuesto, los que principalmente pudimos socializar la vez anterior en el taller de familias del sábado. Con el doctor Eric estamos teniendo los enfocarnos lo más posible a los temas que ustedes necesitan. Les pido por favor que cierren los micrófonos, los que tengan el micrófono encendido. Y bueno, para ser muy puntuales entonces, le damos a Juan David la bienvenida. Y Juan, bueno, adelante compañero. Bueno, Sandrita, regálame un minuto que tengo acá una dificultad con el computador. Tranquilo. Listo, regálame un minuto. ¿Cómo estás? No me aparece. Ah, doña Leslie, ¿cómo está? Buenas noches. No apagues la cámara, la idea es que nos podamos ver. No importa que no nos veamos muy divinos. Yo, por ejemplo, en este computador de hoy me siento toda extraña. No luzco tan bella como otras veces, pero la idea es que generemos esa cercanía. A mí me encanta verlos siempre y que ustedes también nos puedan ver. Esto es un espacio de familia, nosotros somos una familia y la idea es que podamos estar compartiendo cada vez más cercanos. Entonces los invito siempre a que se conecten y que tengan sus cámaras encendidas. Tengan a la mano papel y lápiz por si hay que tomar nota, para que al final, como de costumbre, con el doctor Eric y Juanda, que nos va a ofrecer la charla de hoy, podamos aclarar las dudas que surjan. ¿Listo? Juan, me avisas cuando estés preparado. Bueno, yo creo que ya. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho súper bien. Listo, perfecto. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a todas las familias, a todas las personas que nos están acompañando en esta noche. Es un gusto tenerlos con nosotros. Mi nombre es Juan David Jaramillo, yo soy psicólogo en la institución y en esta noche, en este espacio, yo quisiera compartir con ustedes un tema que termina siendo muy importante para los procesos de muchos de nuestros pacientes y también para, digamos que van a ser herramientas que van a terminar facilitándonos a nosotros entender y comprender ciertos procesos por los que muchas personas atraviesan y que terminan siendo muy importantes, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Entonces, les voy a pedir el favor que me permitan un segundo mientras comparto pantalla
para poderles proyectar la presentación que deseo compartirles el día de hoy. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces damos entrada a este espacio que se llama Diversidad Sexual, un camino a la aceptación. Viene siendo un tema bastante interesante, también muy polémico en muchos sectores y en muchos espacios, y quisiera abordarlo primero pues con muchísimo respeto, con muchísimo cariño y al mismo tiempo con mucho tacto. Trataré de utilizar términos que sean muy cercanos a nuestra realidad, porque finalmente cuando hablamos de diversidad sexual nos vamos a encontrar con una infinidad de términos supremamente complejos que abordan las nuevas diversidades que han venido pues como tomando fuerza desde hace algunos años, ¿cierto? Desde un movimiento termina siendo pues el movimiento de la comunidad LGBT, que es una comunidad supremamente diversa que se encuentra en todo el mundo y que busca también dar como una reivindicación a todos los derechos de las poblaciones diversas, a quienes llamamos homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, población intersexual, no binaria y queer, y otro montón de términos que terminan siendo, digamos que de entrada supremamente confusos y que vamos a evitar de momento como entrada a profundizar en esas, digamos que en esos términos y en esos conceptos para que sea mucho más claro lo que pretendemos hablar desde este ejercicio. Cuando me refiero a un camino a la aceptación es básicamente al proceso que atraviesan un montón de familias, ¿cierto? Y también un montón de seres humanos a lo largo de su vida, cuando se enfrentan a esto que llamamos comúnmente como salir del closet, ¿cierto? Que es ese paso de, digamos, enfrentar en una realidad de una condición, de una orientación sexual de interés o de una orientación con la que una persona se ha sentido completamente identificada a lo largo de su vida frente al mundo que lo rodea, ¿cierto? Entonces, para dar inicio a este ejercicio, yo quiero que toquemos este tema que habla de que las diversidades sexuales aún son un tema conflictivo y silenciado, ¿cierto? Con cuatro premisas muy interesantes. La primera, la diversidad sexual es un fenómeno social complejo. Es un fenómeno social complejo porque ha existido desde siempre, ¿cierto? Y a lo largo de la historia, pues ha sido muy difícil de comprender porque muchísimas personas a lo largo de la historia, pues han generado ciertas diferencias o ciertos comportamientos o patrones de comportamientos discriminatorios o, digamos, de distanciamiento con personas que terminan perteneciendo a orientaciones de diversidad sexual, ¿cierto? Distintas orientaciones. Hay un montón de cuestiones culturales, un montón de cuestiones sociales que terminan generando dificultades para comprender esta situación que finalmente termina presentando aproximadamente 1 de cada 10 personas en el mundo, ¿cierto? Las connotaciones de la diversidad sexual sigue siendo conflictiva debido pues a, digamos, al esquema o al sistema de creencias de las personas, a cuestiones muy culturales y también como a lo que se vive a nivel de las sociedades, porque terminamos rigiéndonos en este momento y sobre todo desde hace muchísimo tiempo por sistemas patriarcales, por sistemas muy religiosos que han llegado a condenar lo que es la diferencia desde la sexualidad. ¿Y por qué se condenan estas diferencias? Porque bueno, también está este temor a lo que termina siendo desconocido, a lo que no comprendemos y a lo que de cierta manera genera cierto rechazo por parte de algunas sociedades ante este tipo de personas, ¿cierto? A pesar de los avances globales en cuanto al reconocimiento de las diversidades, vamos a encontrar que el patrón de comportamiento frente a la homosexualidad y otras expresiones de la sexualidad que nos encontramos hoy en día sigue siendo de tipo homofóbico o transfóbico. Cuando hablo de transfobia, me refiero específicamente a esas expresiones de rechazo a aquellas personas que no se sienten identificadas con su sexo, con su género de nacimiento y que terminan sufriendo de manera significativa en la sociedad frente al, digamos, incremento del rechazo y violencia y también de maltrato que este tipo de personas pueden estar enfrentando, ¿cierto? Y homofóbico, bueno, pues es también este rechazo o este temor
a comprender la homosexualidad como una orientación más en medio de este amplio espectro de las orientaciones sexuales y de la diversidad sexual. ¿Sí? También, para este ejercicio es supremamente importante que comprendamos y entendamos a la familia como un espacio fundamental, ¿cierto? Y entendemos y sabemos que la familia es el núcleo o la célula madre de toda la sociedad, porque es desde la familia donde se van a impartir los valores, los buenos principios, ciertas pautas de crianza por parte de los padres de familia, y que esperamos y suponemos que la familia sea siempre el espacio seguro. Sí, lo que les hablamos muchísimo dentro de los procesos formativos y también estos procesos de encuentro con las familias en estos trabajos de recuperación de cada uno de nuestros pacientes, es que entendamos a la familia como el factor protector primario, ¿cierto? Como el entorno de protección donde todos debemos encontrar seguridad, protección, acompañamiento y soporte emocional. Esto desde el ideal, ¿cierto? Porque vamos a encontrar pues que globalmente habrá situaciones que terminan generando en algunas familias o en muchas familias más un factor de riesgo y un entorno de rechazo y de señalamiento, ¿cierto? Entonces entendemos a la familia como un espacio de socialización y referencia del sujeto, ¿cierto? De aprendizaje principal del sujeto. Es un lugar para encontrar soporte emocional y social, ¿cierto? Y esto va a ser muy importante dentro de este proceso de aceptación cuando un hijo, una hija, llegan a casa, se sientan con sus padres y les cuentan o les narran que tienen una orientación sexual diferente a la convencional, ¿cierto? A lo normado, a lo esperable, a lo que siempre se ha enseñado que es una orientación de tipo heterosexual, ¿cierto? La familia como espacio fundamental también debe hacer frente a situaciones de adversidad y desafíos, ¿cierto? Por eso les mencionaba, la familia es un espacio seguro, la familia es un ambiente seguro y debería ser un ambiente de protección. Constituye un espacio vital para cuando la persona hace frente a su homosexualidad. De acá van a partir un montón de situaciones, queridas familias. Cuando una persona decide enfrentar, ¿cierto? A través de un proceso muy complejo que ya vamos a ver, su condición sexual, las primeras personas no suelen ser, las primeras personas en enterarse no suelen ser en primera medida las familias, suelen ser amigos de confianza, primos, el mejor amigo, la mejor amiga, ¿cierto? Incluso a veces un profesor o un orientador externo con que la persona siente mucha más confianza para hablar de su sexualidad. Pero ahí no enfrenta realmente esa sensación de haber salido del closet, sino que lo hace directamente cuando se encuentra con su familia en un espacio de intimidad donde esta persona decide abordar a sus padres o a toda su familia y hablarles de su orientación sexual. Entonces, por eso la familia se va a convertir en ese espacio supremamente importante para contener, ¿cierto? Para comprender y al mismo tiempo, pues como para reaprender, primero para desaprender un montón de costumbres y de esquemas normados y previamente digamos, preconcebidos o enseñados a través de la historia para aprender un poco más sobre nuevas dinámicas y comprender a esta persona, a este hijo o esta hija que decide compartir su orientación sexual en casa. ¿Sí? La familia también es donde se manifiesta en primera instancia la revelación, ¿cierto? David, hace un momento les mencionaba que no siempre es la primera instancia, pero es donde se genera el primer momento de casi que absoluta libertad de la persona que decide comunicarle a los suyos, a sus padres, a sus hermanos, a su familia, cómo siente, cómo se vincula con el otro y cómo ama, ¿cierto? Y finalmente es donde nos damos cuenta que al final este proceso va a constituir una experiencia traumática para la familia, ¿cierto? Porque todo hay que mencionarlo. Por todo lo que implica, ¿cierto? Por todo lo que abarca la salida del closet de una persona con su familia, que va a terminar generando sentimientos, digamos, muy diversos, ¿cierto? Y que van a propender también a generar al principio cierta desestabilidad en algunas familias. No todas las familias viven este proceso de la misma manera, ¿cierto? Pero sí hay algo en común con todas las familias, y es que la primera vez que reciben esta información de la sexualidad de sus hijos o de sus hijas, pues termina siendo un suceso bastante traumático, ¿cierto?
Ahora, ¿cómo afectan las reacciones de los padres de los hijos o de las hijas? Perdón, ¿cómo afectan las reacciones de los padres a los hijos o a hijas que pertenecen a la comunidad LGBTI? Habrán reacciones de aprobación, ¿cierto? De comprensión, de aceptación, y habrán reacciones de rechazo. ¿Sí? Vamos a encontrarnos siempre con ambos polos, aceptación o rechazo. Cuando hay un ambiente o una reacción de aceptación, los hijos van a sentir que estas reacciones terminan promoviendo bienestar, bienestar emocional, bienestar físico también, ¿cierto? Una reacción de aprobación o de aceptación frente a esta situación nueva para las familias va a ayudar a proteger contra riesgos, ¿sí? ¿Y qué riesgos? Pues riesgos de contraer enfermedades o infecciones de transmisión sexual, porque habrá más espacios para la confianza, para educarse en familia, para hablar con los hijos frente a las distintas implicaciones de unas relaciones sexuales poco seguras o de manera irresponsable, ¿cierto? También ayuda a proteger contra riesgos en la salud mental. Estos riesgos a la salud mental terminan siendo riesgos de suicidio, ¿cierto? Porque recordemos que las personas que pertenecen a las comunidades diversas terminan siendo partes de las minorías, y las minorías están siempre en constante riesgo de un montón de fenómenos bastante complejos como el suicidio, como la violencia sexual, como la violencia física, ¿sí? Recuerden que hace un rato les mencionaba que hay niveles fuertes de homofobia y de transfobia, y que si bien la familia puede llegar a aceptar a estos miembros, habrá personas en la sociedad quienes no comprenden las diversidades, quienes las rechazan y que de cierta manera terminan atentando física, mental y emocionalmente contra estas personas, ¿cierto? Al mismo tiempo, una reacción de aprobación o de aceptación frente a la orientación sexual de los hijos termina mejorando autoestima y salud, termina fortaleciendo vínculos afectivos de las familias, termina generando espacios de diálogo diferentes, ¿cierto? Esto invita a configurar de una manera completamente distinta la dinámica familiar, ¿sí? Porque entonces los padres van a entrar a preguntar, bueno, ¿desde cuándo sientes eso? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo lo descubriste? ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? Y también se presta para ciertos momentos muy interesantes de reconciliación con las familias frente a algo que los hijos por lo general cargan solos durante muchos años y que van enmarcados también con un gran sufrimiento. Cuando se presenta una reacción de rechazo por parte de los padres hacia los hijos, entonces nos vamos a encontrar con riesgos para la salud física y para la salud mental. Riesgos para la salud física en el sentido de que estos chicos no van a recibir, o estas chicas no van a recibir suficiente información de cómo protegerse y cómo cuidarse frente a la vivencia y a la experiencia de su sexualidad, y pueden verse también implicados en infecciones de transmisión sexual, también en enfermedades de transmisión sexual, maltrato, en violencia física, en abusos sexuales, ¿cierto? Porque aprenden a vincularse de una manera poco saludable y poco sana con otras personas, con pares, ¿cierto? También porque pues, hay un rechazo que viene directamente desde la familia. Y un riesgo para la salud mental, porque pues, habrá situaciones donde estos hijos que reciben este rechazo por parte de la familia, que muchas veces son familias que prohíben a estos hijos y a estas hijas hablar de lo que sienten, entonces vamos a entrar en una situación que es la dificultad para el control o la identificación de las emociones. Ya sabemos, o para de pronto aquellos padres que no saben de esto, cuando nuestros hijos tienen dificultades para identificar sus emociones y para expresarlas de manera adecuada, van a empezar a presentarse un montón de situaciones muy complejas, como las autolesiones, por ejemplo, ¿cierto? La mayoría de personas o un gran número de personas que pertenecen a comunidades diversas y que se han sentido rechazadas por sus familias y que al mismo tiempo ese rechazo ha terminado siendo en eh, digamos que en consecuencias violentas de restricción, de prohibición, de aislamiento por parte de sus padres, van a empezar a enfrentar un montón de situaciones difíciles en el trámite emocional que van a generar incluso ciertas autolesiones, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad e incluso
en algunos pacientes se ha llegado a ver trastornos obsesivos compulsivos que tienen un origen en esta dificultad para abordar su sexualidad de manera sana o de incluso aceptarse a sí mismos por el rechazo que sufren directamente por parte de sus padres. Riesgo de suicidio también, recordemos que esta es una población que está en constante riesgo de suicidio, sobre todo cuando hay rechazo por parte de sus familias. Y el aumento en riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Cuando hablamos del camino a la aceptación, ¿cierto? Esto no es, puede sonar muy fácil decirlo, pero termina siendo un proceso supremamente complejo, tanto para los hijos como para las familias, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con 3 momentos muy específicos, ¿cierto? El primer momento es el momento de la revelación, o sea, la salida del closet. Esta revelación inmediatamente va a generar un shock emocional en las familias. ¿Este shock emocional a qué se debe? Bueno, pues este shock emocional se debe precisamente a que las familias en ese momento ven frustrado todo su sistema de creencias, ¿cierto? Se encuentran inmediatamente con un choque de una realidad que no esperaban, ¿cierto? Las familias por lo general saben de la existencia de las personas homosexuales, de las personas bisexuales, de las personas transexuales, transgénero, intersexuales, no binario, pues algunos quienes tienen esta digamos, como conocimiento sobre este tipo de personas, o también de aquellos que dicen ser género fluido. Tienen información muy vago de lo que sabemos en los medios de comunicación, por ahí en la televisión, en las redes sociales, etcétera, etcétera, pero no esperan y no se imaginan que una persona de su familia, un miembro de su familia, pueda llegar a tener una de estas orientaciones, ¿cierto? O sentir de esta manera poco convencional o poco esperable de lo que todo el mundo está completamente acostumbrado siempre. Entonces, inmediatamente eso va a generar un shock emocional. Inmediatamente se presenta este shock emocional, viene un proceso de negación. Ojo, esto no pasa en todas las familias. Hay familias que lo toman supremamente bien porque de cierta manera ya se lo esperaban, porque sus hijos daban ciertos visos o ciertas señales desde que eran muy pequeños o desde que eran muy adolescentes o señales que eran muy dicientes y que terminaban generando cierta sospecha en las familias de que algo era distinto, ¿cierto? No lo llamemos de que algo andaba mal, porque finalmente no es algo que esté mal, es algo que hace parte de esa amplia gama o ese amplio espectro de la diversidad sexual. Entonces hay un sentimiento enorme de negación en algunas familias, diciendo y manifestando que, bueno, no, es que eso no puede ser, usted lo que pasa es que está confundido, usted está confundida, de pronto es la adolescencia, es que no has podido conocer a la persona ideal, o de pronto tuviste una ruptura amorosa con una persona y que finalmente dices que ya no quieres estar más con hombres si eres mujer o con mujeres si eres hombre, precisamente porque estás atravesando una tusa, como lo llamamos pues normalmente, ¿sí? Entran todos este sistema, estos episodios de negación por parte de las familias. Y luego de esta negación viene el rechazo. Y se presentan muchísimas familias este proceso de rechazo, incluso las familias que aceptan finalmente a estos hijos o a estas hijas con orientaciones sexuales diversas, empiezan con un rechazo. Y el rechazo es entendible desde el desconocimiento, porque es algo nuevo, porque es algo que han mostrado como malo, porque es algo que nos han enseñado desde hace muchos años en nuestro sistema educativo, en los medios, en nuestro sistema de creencias religiosas, o incluso en nuestro sistema de creencias a nivel de la sociedad, que lo que no es normal, ¿cierto? Entre comillas, lo que no es normal, no está bien, es desviado, es enfermo y hay que esconderlo, ¿cierto? Hay que rechazarlo, no hay que permitirlo. Entonces, en este momento de esta primera, digamos, de este primer paso a la aceptación, en ese rechazo viene el esconder a este hijo o a esta hija, ¿cierto? Y el prohibirle, bueno, en las reuniones familiares no puedes mencionar ese tema. A la casa tienes supremamente prohibido traer a tal persona, ¿cierto? Pues no puedes traer a tu novio, no puedes traer a tu novia, e incluso las familias se niegan, dentro de ese mismo proceso de negación, a aceptar que el hijo pueda tener novio, que la hija pueda tener novia, ¿cierto? Y las otras, digamos,
diversidades sexuales un poco más complejas de entender, que un hijo pueda tener una novia que es una chica trans, o que una hija pueda tener un novio que termina siendo un chico trans, ¿cierto? Entonces el de prohibirles, como no, no puedes traer a esa persona a la casa. O sea, usted haga lo que quiera, pero no lo traiga a la casa. No nos lo presente, no nos interesa conocerlo. Y en la familia no se habla de este tema, totalmente prohibido, ¿cierto? Ahí desde el rechazo. Esta situación genera muchísimas dificultades a nivel del proceso de aceptación individual. Porque miren, cuando se da la revelación por parte de un hijo o de una hija hacia su familia de su orientación sexual, hay muchísimo miedo de por medio. No es solo la familia quien experimenta el miedo, ¿cierto? Si bien las familias lo experimentan porque se están enterando de algo completamente desconocido, la persona que revela su orientación sexual ya atravesó seguramente por mucho tiempo por el rechazo, ¿cierto? Por la incertidumbre, porque todo lo que siente es completamente diferente a lo que toda su familia espera, porque todo el mundo, a lo mejor durante todas las reuniones familiares, siempre le preguntan, ¿y la novia para cuándo? O a la hija le preguntan, ¿y el novio para cuándo? O estás hablando con algún chico, estás saliendo con alguna chica. Entonces es también desde esta persona que habla de su orientación sexual, enfrentarse con la realidad de que va a terminar generando decepción y mucha frustración en su familia al decirles que finalmente es lo que ellos no esperan que sea. ¿Sí? Entonces hay un montón de sentimientos que se envuelven y que resultan de esta primera etapa que son muy complejos. Y esta primera etapa, este primer paso de la revelación, es fundamental en estos chicos y en estas chicas, porque desde ahí se van a configurar muchas dificultades a nivel emocional. Si hay aceptación, ¿cierto? Si hay por lo menos una aceptación parcial, los niveles de ansiedad de esta persona pueden bajar. Pero si hay un nivel de absoluta negación y de absoluto rechazo por parte de las familias, van a empezar esos bloqueos emocionales por parte de estos hijos y de estas hijas frente a que el lugar que se supone que debía ser su lugar seguro, que es el hogar, que es la familia, ya no es tan seguro porque termina siendo muy amenazante. Y eso va a generar mucha frustración y bastantes sentimientos de culpa y sentimientos de rechazo a sí mismo, ¿cierto? Y si hay rechazos, si hay un rechazo a sí mismo, van a venir también estas autolesiones como castigo por decir, es que yo no debería ser así, me odio por ser como soy, yo no quiero ser esto, pero a veces no es un tema de yo quiero ser así, yo decido ser así, sino que finalmente es así como siento y no puedo luchar contra eso. Muchos hijos, muchas hijas deciden ante el rechazo intentar reprimir mucho esa parte de sus emociones y puede que de cierta manera funcionen, pero más adelante esto va a terminar pasando factura y va a generar muchas dificultades también en el orden de lo sexual, porque vendrá la disfunción eréctil en los hijos, vendrá la dificultad para disfrutar de las relaciones sexuales por parte de las hijas y la sensación de que no disfruta de su cuerpo, no disfruta de su sexualidad como realmente quisiera. Una vez se presenta esta etapa inicial de la revelación, del shock emocional, de la negación y el rechazo, que puede durar días, semanas, meses. Recuerden que esto es muy relativo y depende de la manera como la familia lo aborde, de la manera como la familia lo entienda y lo interprete. Pasamos a un segundo momento muy importante y es cuando las familias empiezan a asumir unos roles de afrontamiento y acompañamiento. Afrontamiento tanto individual por el hijo o la hija que sale del closet con su familia, porque tendrá que aprender a enfrentar y hacerle frente a situaciones complejas que sabía que iban a pasar, pero pues ya tiene que enfrentarse a ellas. Y en las familias, porque bueno, yo les mencionaba hace un rato, el desaprender y modificar todo ese sistema de creencias a nivel familiar para aprender nuevo sistema de creencias, ¿cierto? Para empezar a entender o a comprender por qué su hijo o su hija sienten de la manera en que sienten y de dónde proviene esa sensación, ¿cierto? De dónde proviene esta inclinación o esta orientación sexual para la que ninguno en la familia estaba preparado en la mayoría de los casos, ¿cierto? Y de acompañamiento, porque una vez que las familias deciden afrontar esta situación, esta realidad, como parte de este proceso de aceptación, pues se van a hacer al lado de su hijo y de su hija
para entenderlo y para acompañarlo frente a una sociedad que va a ser supremamente señaladora, ¿cierto? Juzgadora también en algunos momentos y que puede llegar a vulnerar muchísimo a estos chicos y a estas chicas. Una vez pasamos por este proceso del afrontamiento y del acompañamiento, las familias se van a volver casi que entes activos en la protección de los derechos de estos hijos diversos. ¿Sí? Van a acompañarlos en lo que llamamos el afrontamiento social. Listo, bueno, ¿cómo voy a enfrentar yo a toda una sociedad que es machista, que ha sido patriarcal durante muchísimos años, a una sociedad que ha rechazado las diversidades y que en algún momento las familias hicieron parte de esa sociedad porque también rechazaban y señalaban las diversidades? Bueno, ¿yo cómo voy a acompañar a mi hijo y a mi hija en ese proceso? Sabiendo que cuando mi hijo o mi hija salgan a la calle o se enfrenten a la sociedad, van a estar en riesgo de que los rechacen, de que los vulneren, de que los maltraten, ¿cierto? De que les digan cosas bastante, digamos, ofensivas e incluso humillativas por parte de muchísimos sectores sociales y que van a generar desconfianza y que van a generar miedo y que van a llevar a que este hijo, que ya siente cierto nivel de aceptación en casa, se refugie en su familia frente a sus temores. ¿Y cómo la familia le va a permitir o le va a ayudar a este hijo o a esta hija a que nuevamente agarre seguridad para enfrentarse al mundo? Por algo que más adelante les voy a mencionar que tiene que ver con el dejar ser al que quiere ser como quiere ser, ¿cierto? Las familias también van a asumir un papel activo en la búsqueda de reconocimiento, ¿cierto? En la búsqueda de reconocimiento y de derechos para sus hijos y sus hijas. Por eso no sé si algunos de ustedes han llegado a ver en las noticias cuando se habla de la marcha diversa, o como lo llaman las personas de la comunidad en el Pride, ¿cierto? En estas marchas que lo que buscan es también visibilizar a la comunidad diversa con todas sus variantes y con todas sus posibilidades, y al mismo tiempo buscar un reconocimiento y hacer garantes de derechos a todos estos hijos y estas hijas diversas, ¿cierto? Reconociendo que ellos tienen los mismos derechos que cualquier persona heterosexual, que tienen los mismos derechos que cualquier persona heteronormada o que encajan dentro de ese sistema de creencias convencional y habitual al que estamos acostumbrados. Estos terminan siendo los tres pasos o los tres momentos vitales de este proceso de la aceptación por parte de las familias, pero para llegar a ese camino y para llegar a ese proceso de aceptación, nos vamos a encontrar cuatro momentos muy importantes. Les voy a pedir, por favor, que cerremos el micrófono, quienes lo tienen abierto, por favor. Sal, debe estar debajo. Por eso nos dieron otra cosita de eso. Ok, muchas gracias. Bueno, como les iba diciendo, para llegar a este proceso, ¿cierto? Para poder recorrer este camino, nos vamos a encontrar con cuatro momentos que van a ser muy importantes para las familias, para poder acompañar, ¿cierto? Básicamente es poder acompañar y empezar a comprender esta diversidad de orientación sexual de los hijos. Les pido nuevamente, por favor, que podamos apagar los micrófonos. Ok, nuevamente, muchas gracias. Y van a ser estos cuatro momentos, ¿cierto? Primero, ver lo que no ven los que discriminan. ¿Cómo así que ver lo que no ven los que discriminan? Es ver y entender que estos hijos que salen del closet, estas hijas que salen del closet, siguen siendo los mismos, ¿sí? Siguen siendo los mismos, siguen teniendo los mismos gustos, siguen siendo hijos, siguen siendo estudiantes, les sigue gustando algo en su vida, siguen teniendo proyectos de vida, siguen yendo a la universidad, siguen yendo al colegio, les sigue gustando la música, les sigue gustando el arte. Voy a hacer ahorita este mes lo que hicimos con Colombia, lo que es en el tablero. Le puedo sacar retenciones a posturas bien, que le tendría que sacar en verdad. Como les iba diciendo,
Ver lo que no ven los que discriminan es que podamos entender que estos hijos y que estas hijas terminan siendo iguales. O sea, cuando el hijo sale del closet, no se convierte inmediatamente en un monstruo, en un adefesio, no se va a desfigurar su rostro, ¿cierto? No le van a salir alas, no le va a salir cola, no le van a salir cuernos, que a veces dentro del imaginario de muchas familias, cuando una persona asume su sexualidad y sale del closet, entonces ya no puedo ver a mi hijo, no puedo ver a mi hijo, a mi hija de la misma manera. Esto es más fácil de comprender en familias que tienen hijos homosexuales, que tienen familias que tienen hijas lesbianas o que tienen hijos bisexuales. La cosa se complica un poco más cuando entonces estamos hablando de hijos trans, ¿sí? Que nacieron varones, pero que no se sienten varones y que desean hacer todo su proceso de transición a mujeres. Y en el caso de las chicas, que nacieron chicas, pero que no se sienten chicas, no se han sentido nunca identificadas con su cuerpo, ni con su sexo, ni con su género, y que desean ser hombres. Va a ser más difícil, porque entonces acá ya entra un paso adicional y es un proceso de duelo. Y este proceso de duelo es como despedirme de mi hijo, despedirme de mi hija, para darle entrada a mi hija, que antes era mi hijo, y darle entrada a mi hijo, que antes era mi hija. Ese proceso, por supuesto, es supremamente complejo. Pero si vemos la esencia, estos hijos y estas hijas siguen siendo los mismos. Su personalidad es la misma, les sigue gustando el arte, les sigue gustando los conciertos, les sigue gustando Bad Bunny, ¿sí? Les sigue gustando el arte, la pintura, las manualidades. No cambia, eso no cambia la esencia. Digamos que sustancialmente habrá cambios y en la apariencia y en la forma como se van a identificar y cómo vamos a nombrar a estos hijos o a estas hijas trans, ¿sí? Pero en el fondo siguen siendo los mismos. Y por eso es que decimos ver lo que no ven los que discriminan, porque los que discriminan se enfocan únicamente en la condición sexual, ¿cierto? La discriminación está orientada únicamente al rechazo, porque es que este chico es homosexual, como este chico es homosexual, no puede estar acá, ¿sí? No puede estar en este espacio, no se puede juntar con mi hijo porque es homosexual y de pronto me lo vuelve homosexual. Y familias, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, ninguna orientación sexual es contagiosa. ¿Sí? Eso no es un virus, no es un germen que se va transmitiendo como el COVID. Por supuesto que no. ¿Sí? Es un tema supremamente complejo, les decía al principio, es un fenómeno muy complejo, pero que lo vemos en muchísimas especies de la naturaleza, ¿cierto? En muchísimas especies de animales que presentan conductas homosexuales, ¿cierto? O que presentan conductas poco habituales dentro de la manifestación de su sexualidad y que también se presentan los seres humanos desde siempre. ¿Sí? Esto no es algo que apareció en los 60, esto no es algo que apareció en los 80, esto no es algo que se normalizó en los 2000, porque somos una sociedad libertina, como muchas personas dicen, o porque somos una sociedad basada en la lujuria. ¿Sí? No, no es desde ahí. Es algo que ha existido desde siempre, que se invisibilizó y se cuestionó, digamos que se castigó también durante muchísimos años y por muchísimos siglos, pero que los avances que hemos tenido hoy en día a nivel de ciencias sociales, a nivel de la medicina, nos han permitido entender que es simplemente una cuestión más que hace parte de la humanidad, ¿cierto? De nosotros los seres humanos. Y que no es algo que debamos señalar o atacar o incluso reprimir en las demás personas porque finalmente no le hacen absolutamente daño a nadie. Simplemente la forma como se vinculan con los demás, como ven el mundo desde su sexualidad, desde su forma de sentir, desde su forma de amar. Pero en el fondo siguen siendo las mismas personas. Segundo, importante que debemos tener muy en cuenta como para comprender de cierta manera eh, este camino a la aceptación. Entender que hay derecho a hacer lo que se quiera hacer. También se los mencionaba hace un rato, ¿no? Es entender que estos hijos o que estas hijas tienen derecho a ser como ellos deseen ser, porque son garantes de derechos, porque tienen todo el derecho a expresarse libremente y porque la Organización de las Naciones Unidas,
y porque la Constitución Política de Colombia protege los derechos de las personas diversas. Y los derechos de las personas diversas no son diferentes a los derechos de las personas heterosexuales, ¿sí? Una persona homosexual tiene tanto derecho a la vida como una persona heterosexual. Una persona bisexual tiene tanto derecho a estudiar y al trabajo como una persona heterosexual. Lo que pasa es que los heterosexuales no tienen que salir del closet. Una persona heterosexual que nació heterosexual y que siempre se ha sentido heterosexual, no tiene que sentar a sus papás en la sala y decirle, no, pues papá, mamá, les tengo que contar algo, es algo con lo que he cargado toda mi vida. Lo que pasa es que, pues, me llamo Pepito y me gustan las mujeres y soy heterosexual. No, ¿cierto? Eso no pasa en los hijos heterosexuales. Diferente a como ocurre en los hijos o en las hijas que son homosexuales, que es un proceso mucho más complejo y que se ven en la obligación de tener que salir del closet, cuando la sexualidad debería ser algo que las personas podrían o deberían poder vivir completamente libre, porque no es algo raro, porque no es algo extraño y porque no es algo que se tenga que anunciar, es algo que simplemente se tiene que vivir y se tiene que sentir y experimentar desde lo sano, desde lo asertivo, desde lo responsable, como cualquier persona heterosexual, ¿sí? Las personas heterosexuales también están en el mismo riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como una persona homosexual. El VIH no es no es una enfermedad solo para personas homosexuales, ¿sí? Es para todos. Y que no simplemente, no siempre se dan a través de una relación sexual, ¿sí? Entonces, entender que todos los seres humanos tenemos derecho a hacer lo que se quiera hacer, ¿sí? Tercero, y esto es muy importante porque esta es una herramienta que ayuda a muchísimas familias a comprender un poco este tema de la orientación sexual de los hijos y de las hijas, y son las educaciones. Y no hablo de la educación, sino de los distintos medios y las distintas maneras de educarnos y de aprender frente a este tema para aceptar, ¿cierto? O para poder lograr ese proceso de aceptación de aquellos hijos o de aquellas hijas que tienen una orientación sexual diferente a las convencionales o a las esperadas, ¿cierto? Y estas educaciones son las rutas que van llevando a este ejercicio de aceptación. ¿Cómo qué? Las series de televisión, por ejemplo. Hay muchísimas series en plataformas como Netflix que terminan brindando información útil para las familias, para los padres de familia, incluso para los adolescentes, frente a cómo llegar a aceptar este proceso de orientación sexual, llegar a aceptar su condición sexual de una manera sana y responsable. Documentales, diplomados, muchísima literatura en Internet. Cuando hablo de literatura es también muchos estudios científicos que tratan de darnos ciertas respuestas a un montón de inquietudes que siempre surgen, ¿sí? Conocer a otras personas que hacen parte de la comunidad, que brinden información, entender que es una situación completamente normal, que obviamente es poco convencional y es poco esperado, ¿sí? Porque termina siendo una sorpresa para muchas familias, pero que habrá mucha información y acceso a muchas plataformas e incluso comunidades de apoyo para padres de hijos trans, de hijos gays, de hijas lesbianas, etcétera, etcétera, que van a ayudar a hacer este proceso un poco más llevadero desde la información. Muchas veces los procesos de rechazo, ¿cierto? Estos momentos de negación y de rechazo por parte de las familias se deben al desconocimiento, ¿cierto? Al pensar que la orientación sexual de los hijos cuando no es convencional es una enfermedad y los llevamos entonces a terapia porque no, es que lo traigo a terapia porque me dijo que es gay, ¿cierto? Lo traigo a terapia porque me dijo que es lesbiana. Lo traigo a terapia porque me dijo que ya no se siente hombre y que quiere ser mujer, ¿sí? Y lo hacemos, lo llevamos a terapia, muchas veces con la intención de que la terapia los cambie y los transforme nuevamente en personas heterosexuales, ¿sí? O en personas aparentemente, nuevamente entre comillas, normales. Pero no es así. Ir a terapia termina siendo supremamente sano porque nos permite, digamos, ahondar en aquellos miedos y aquellos temores relacionados con la orientación sexual y que promueva el camino de la aceptación, nunca el camino de la transformación, ¿sí? Nunca el camino de la reconversión. Recuerden que primero que todo, eso no es posible, no existe, y segundo, es un delito, porque estamos vulnerando un derecho fundamental y también un derecho de las personas diversas.
Recuerden que uno de los derechos que cobija la Constitución Política de Colombia es la libre expresión de la orientación sexual y la no discriminación o victimización de aquellas personas que tienen orientaciones sexuales diversas. Y por último, conocer la comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? Da pie para aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Para las familias que de pronto ya tenían un miembro que hace un tiempo o hace años había salido del closet y que había permitido de pronto comprender un montón de situaciones, es mucho más fácil aceptar a estos hijos o a estas hijas cuando salen del closet, porque ya conocen, porque ya hicieron ese proceso de entender o de ver lo que no ven los que discriminan, porque el tío, el primo, el hermano o el familiar que tiene una orientación sexual diversa sigue siendo el mismo de siempre, es el mismo chistoso, es el animado de los encuentros familiares, es el detallista, es tierno, es responsable, es trabajador, porque tiene una bonita familia. Eso permite también disipar un poco esos temores frente a lo que es incierto para muchas familias. ¿Sí? Acercarse también a amigos que hacen parte de esta comunidad permite a muchas familias entender que, bueno, pues si mi amigo o mi amiga que es homosexual es una persona supremamente normal y con la que tengo una muy bonita relación y con la que hay lazos afectivos, digamos, muy sanos y muy positivos, es así, seguramente mi hijo, mi hija, que ha sido criado y criada en un sistema de valores, del respeto, con buenos principios, a lo mejor siendo homosexual o siendo bisexual o lesbiana, como sea, va a seguir siendo el mismo, ¿cierto? Y a veces conocer personas que pertenecen a estas comunidades, pues permiten hacer un poco más llevadero ese proceso para la aceptación. Obvio, hago mucho énfasis nuevamente para todos los que están acá presentes en que este proceso no es un proceso que se dé a la ligera. No es un proceso que se dé en un día, en una semana, en un mes. Hay familias a las que les toma años. Hay familias que finalmente nunca lo logran. Y el objetivo de estos ejercicios es promover muchísimo la aceptación. Muchísimo la aceptación porque de esta manera, como les mencionaba al principio, cuando hay una reacción de aceptación o hay una aceptación y apoyo por parte de las familias, estos hijos se van a sentir muchísimo más protegidos. Se van a sentir protegidos en su ambiente seguro que es la familia y van a tener menos miedo de enfrentarse a la sociedad, que es una sociedad que señala, que discrimina, que hace chistes, que constantemente condena lo que es diverso y lo que es desconocido. Porque hay muchos sentimientos de miedo debido al desconocimiento, muchas veces a la ignorancia frente a este tema, que termina siendo muy polémico y muy complejo. Como les decía, la homosexualidad y las diversidades sexuales siguen siendo un fenómeno bastante complejo, pese a que hemos avanzado de manera significativa en el conocimiento científico, en comprender todos estos fenómenos y todas estas diversidades que hacen parte de nuestra humanidad y que son un espectro más o uno de estos brillitos más dentro de lo que es realmente el ser humano como un ser supremamente complejo. Bien, yo quiero entonces aprovechar este espacio como para que generemos preguntas en un diálogo frente a las distintas, no sé, inquietudes que puedan surgir en ustedes frente a este tema que, como les decía, y vuelvo y lo repito, termina siendo muy complejo de entender y que termina siendo un proceso en el que todos debemos participar y aprender y leer e informarnos constantemente para que entendamos de una manera distinta y veamos, empezamos a ver de una forma diferente la diversidad sexual. La familia Pertus Rodríguez levantó la mano al inicio. Adelante, familia. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, primero, pues yo tenía como la duda de transfóbico, ¿es fobia a los transexuales? Correcto. Sí, Ah, listo. la transfobia es esta manifestación de rechazo, de miedo, de rencor, de odio frente a las Ujú. personas trans, ¿cierto? Porque Bueno, las personas trans, es que digamos que es más fácil en muchas personas y en muchas familias y digamos en muchos sectores de la sociedad aceptar al homosexual o a la lesbiana que es normal, ¿cierto? Que es ya entre más pares. común. Sí, porque es más común y es más fácil de entenderlo así. Pero cuando ya llega esta nueva, digamos, esta diversidad de lo trans,
¿cierto? Y que son procesos muy bonitos cuando cuando logramos hacer este acompañamiento a los chicos o a las chicas que desean hacer su transición de género y su transición sexual, terminan aprendiendo y enriqueciéndose de una forma muy interesante porque son personas como cualquiera, como todos, ¿cierto? Bueno, y otra Sí, pregunta. también como quería de- aclarar yo, buenas noches a todos, sí, que sí, como claro. tal no es una fobia. O sea, no, es importante que tengan en cuenta que la transfobia o la homofobia no son propiamente fobias, no es propiamente como un miedo, es más bien es un sentimiento de rechazo, De rechazo. ¿cierto? Es un sentimiento de desagrado, de aversión propiamente por los homosexuales o la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? O en el caso del transfóbico, hacia específicamente las personas transexuales o transgénero. También es importante tener en cuenta que es que se llaman así porque así se extendieron, ¿cierto? Aunque conceptualmente no sean del todo correctos. No es una situación como de miedo propiamente. Listo. Bueno, y otra pregunta, bueno, es como mi desconocimiento sobre el tema, y es que, o sea, los estudios han determinado en dónde está eso, o sea, que yo sea mujer y me sienta hombre, ¿eso es algo físico, es algo mental? ¿Dónde está eso? ¿Dónde hubo como, sí, dónde se originó eso? Bien, mire, por eso les mencionaba al principio que es un tema supremamente complejo, porque no logramos entender realmente y decir como así, mire, la orientación sexual está ubicada en esta parte específica del cerebro. Hay muchísimos estudios, sobre todo que encaminados a la aceptación, ¿cierto? De pronto el doctor Eric me puede profundizar un poco desde el área de la psiquiatría, cómo podemos acompañar estos procesos o cómo observamos también este tema de la disforia de género desde la misma orientación de las personas. Pero los estudios científicos se han encaminado más a la, digamos, despatologización de la orientación sexual. Hasta hace unos años, sí, hasta hace unos 30, 40 años, las orientaciones sexuales hacían parte de los trastornos, ¿cierto? De los trastornos mentales. Pero finalmente se retiraron, no porque sea un tema de conveniencia, sino porque finalmente la evidencia científica ha ido mostrando que no es una condición o una situación que genere incapacidad. ¿Sí? A las personas no las incapacitan por ser homosexuales, las personas no las incapacitan o las pensionan porque son lesbianas o porque son trans, ¿sí? Sino que hace parte de esa amplia, muy amplia gama de las diversidades sexuales, que son muchísimas, y que podíamos hacer una lista gigante de ellas y no entenderlas ni comprenderlas porque terminan siendo fenómenos muy complejos, ¿cierto? Sí, también hay que tener en cuenta que no hay un gen gay, ¿cierto? No es que exista el gen de la homosexualidad o el gen de la transexualidad, sino que como muchas otras características del ser humano, como la personalidad, como la regulación emocional, etcétera, en ese sentido, está influido por varias influencias genéticas y también ambientales. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, a pesar de que la orientación sexual y también la identificación del género tiene que ver con una cuestión congénita que tiene una base genética, realmente no es que existe una base genética o una alteración genética que esté relacionada con esta situación, ni mucho menos tampoco a nivel cerebral que exista una circunvolución o una condición propiamente que esté asociado con la homosexualidad o con el transgénero, con la condición transgénero, ¿cierto? No la hay en cuanto a este sentido. Lo que dice Juan David es una realidad. Antes de 1970, ¿cierto? La homosexualidad era catalogada como una perversión, como una enfermedad mental, ¿cierto? Pero gracias a la cuestión como de estudios, gracias a la cuestión también de muchos movimientos sociales,
gracias a observar que realmente lo que afectaba a la comunidad LGTBI es la exclusión, ¿cierto? Esta situación de considerar la homosexualidad como una enfermedad tiene todo este tiempo que ha salido dentro de las clasificaciones de las enfermedades. 1975 me parece que fue. ¿Listo? Señora Marisol, adelante. Muy buenas noches a todos. Buenas Estoy de noches. acuerdo con el doctor Eric en decir que esto pues, no es una que se venga en la genética, ¿sí? Porque el hombre es hombre y la mujer es mujer. Simplemente que se le dieron derechos, como a toda persona tienen derechos a vivir y a trabajar y a todo lo que conlleva en una sociedad, ¿sí? Pero el hombre es hombre y la mujer siempre será mujer. Son decisiones que la persona toma y que le guste el mismo sexo, pero el hombre siempre será el hombre y la mujer será mujer, así se cambie en cirugías en su parte genital y tome todo lo que tenga que tomarse para cambiar su físico. En su interior y en su gen, siempre será hombre o siempre será mujer. Que tienen derechos, sí, en eso sí estoy de acuerdo, que tengan los derechos que todos tenemos, sí, que no se tiene por qué ser un rechazo, ni porque no aceptar a la persona, se le acepta a la persona con la decisión que haya tomado, ¿sí? Bien. Doña Eugenia, adelante. Buenas noches. A mí Buenas se me queda pues como una duda hasta qué punto puede ser que realmente tengan esa inclinación sexual porque realmente lo son y no porque de pronto lo estén tomando como una moda. O sea, porque ya es lo normal, entonces me voy a inclinar así. O sea, ¿cómo puede uno llegar de pronto a determinar hasta qué punto es realmente su inclinación sexual y no que sea simplemente por una moda o por un ensayar? Bien, mire, recordemos que en la adolescencia, ¿cierto? En la adolescencia, a lo largo de la vida, sobre todo en la adolescencia, se empiezan a configurar todos estos rasgos de personalidad, se empiezan a configurar también los intereses de las personas, se empieza a conocer sobre la sexualidad y la orientación sexual, las primeras experiencias. En la adolescencia se dan los primeros encuentros experimentales, ¿cierto? Sobre todo entre los adolescentes, hombres se pueden presentar episodios de experimentación con chicos, eso no significa que entonces vayan a ser homosexuales por eso. Con chicas también se puede presentar ciertos episodios, ciertos momentos de experimentación con otras chicas, pero eso no significa que vayan a ser lesbianas, ¿sí? Hay un momento en que la persona finalmente se da cuenta que su orientación sexual es poco convencional, ¿sí? No es como yo decido que voy a ser gay porque pues todos mis amigos son gays. Yo hace un rato les mencionaba que pues la homosexualidad o la orientación sexual no es algo que se contagie. Algunos chicos se van a sentir más seguros al saber que tienen amigos que son homosexuales y que sienten como ellos y que permitan ayudar a generar más confianza, ¿sí? Y que ayuden también como a resolver esa gran inquietud por la que muchísimas personas, sobre todo en su adolescencia, están atravesando. No necesariamente sea un tema de moda, no es que sean homosexuales o que sean lesbianas por un tema de moda, ¿cierto? Al que le gusta la remolacha, le gusta la remolacha, y al que no le gusta la remolacha, no le gusta, por más que esté de moda, ¿cierto? Y es también, va también desde ahí, ¿cierto? Con estos ejemplos que terminan siendo pues como muy jocosos y aterrizados a nuestro contexto diario, para que comprendamos que los chicos o los adolescentes, cuando hablan de su sexualidad, no lo están haciendo porque sea una moda. Puede que su entorno les ayude a tener confianza, como le mencionaba, ¿cierto? Agarrar más confianza para poder salir del closet y ser más auténticos con lo que sienten. Pero no es que un muchacho que siempre ha sido heterosexual vaya a ser homosexual de la noche a la mañana porque está de moda ser homosexual. ¿Sí? No, no va tanto desde ahí. ¿Sí? Ok, pero Eso no es. sé, de Eso todas es. maneras, Tengan en cuenta algo que, tal cual como dice Juan David, no son modas, ¿cierto? Sí, evidentemente, si el medio, ¿cierto? Influye para que esa situación
se pueda expresar de una manera más adecuada, más fácil, pues obviamente se va a expresar de esa manera. No quiere decir que antes en la época anterior, ¿cierto? En la época de nuestros abuelos o en los años 1800 y demás, no hubiera gays o no hubiera gente transgénero, sino que no había el medio para que eso pudiera ser expresado, porque era altamente castigado y altamente penalizado, altamente señalizado y altamente visibilizado como un pecado o como una tragedia familiar. Y entonces por eso muchas personas gays y muchas personas transgénero, lo que terminaba pasando era que guardaban silencio, ¿cierto? Máxime que se consideraba que esto era una enfermedad mental, y la enfermedad mental siempre ha sido como un tema tabú. Nuestro medio actualmente tiene esa riqueza, afortunadamente, de que el ser humano puede ser más libre de poder expresar las cuestiones como de su sexualidad. Ahora, el tema de la orientación sexual, ¿cierto? Se define, pero también es dinámico a lo largo como del tiempo, ¿cierto? Los hombres y las mujeres tenemos y experimentamos a lo largo de nuestra vida con pensamientos o conductas de tipo heterosexual o de tipo homosexual. Y les pongo un ejemplo clarísimo, ¿cierto? Los jugadores de fútbol, ¿qué hombres tan machos, tan heterosexuales? ¿Cómo celebran el gol? ¡Mua! ¿Cierto? Ahí, la experiencia homosexual que van teniendo a través como de esto. Y vamos, que es una manera de celebrar, es una experimentación también de este tipo de sexualidad con gente del mismo género, y eso no significa que sean homosexuales, pero sí que están experimentando toda esta parte de sexualidad, porque así es la sexualidad, fluida, y termina siendo también algo dinámica en ese sentido. Ahora, que es que era homosexual a sus 14 años y después se dio cuenta que no es así, claro, pasa, ¿cierto? Porque al final de cuentas la persona a lo largo como de la vida se va definiendo, y no en la adolescencia, a lo largo de la vida se va definiendo en cuanto a sus gustos y en cuanto a su orientación sexual. Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida podemos ser mayoritariamente heterosexuales, mayoritariamente homosexuales, estar justamente como en el medio, ser bisexuales, y nos vamos moviendo a lo largo como de la vida. Es que yo nunca tuve ningún pensamiento homosexual o ninguna conducta homosexual con ninguno de mis compañeros ni nada. Sí, a lo mejor ustedes, pero eso no implica que los demás no las hayan tenido. Ténganlo presente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Don Hernando, adelante. Aló, doctor Eri, ¿me escucha? Hace unos años escuchaba un programa en televisión sobre algo muy particular que le pasó a un integrante de las Fuerzas Armadas que fue secuestrado y estuvo, digamos, varios años en la selva. Esta persona fue violentada sexualmente, entendiendo que lo que narraba el programa televisivo que logré escuchar, esta persona tenía una hija. Estando en el ejército, pues fue secuestrado y fue violentado sexualmente en el monte. Esta persona más tarde fue liberada y tuvo un cambio brusco en cuanto al comportamiento sexual, y entró a la parte, digamos, a la transexualidad. Yo le quiero preguntar al doctor Eric, ¿sería que de pronto ese trauma psicológico de la violación que tuvo esta persona en la selva influenció en este cambio, digamos, de sexualidad? Sí, hay de casos a casos, pues, ¿cierto? No podemos tampoco como determinar que todos los casos de homosexualidad o transexualidad tengan un origen totalmente traumático,
pero evidentemente sí esta parte está influida de una manera muy importante con el ambiente. Ahora, también con esto que yo les decía, también en este punto, no quiere decir que, como ya tuvo una hija y estuvo casado o demás en cuanto a este sentido, ¿cierto? Entonces, es que era heterosexual y después se convirtió en homosexual. Pasa, sí llega a pasar, por la misma fluidez que a final de cuentas llega a tener como la sexualidad humana, pero también ante situaciones traumáticas, como bien puede haber sido esta situación. Que no le hubiera pasado eso si no se hubiera traumatizado de tal manera, mire, quién sabe. Realmente no lo sabemos, no lo sabemos. Tanto está la posibilidad como de que no, como de que sí. El caso es que esta situación traumática bien pudo haber influido, ya sea por la misma situación traumática, ¿cierto? O porque quizás esto le abrió los ojos en cuanto a su sentido de vida y terminó diciendo, ¿qué estoy haciendo guardándome un secreto que he tenido durante muchos años? Esa es la otra posibilidad. Juan, no sé usted qué opina de este caso que dice el don Hernando. Sí, yo también voy muy de la mano, ¿cierto? Mire, no es hay muchas situaciones que van a influir siempre en el tema de la orientación sexual. Las personas somos fluidas, ¿cierto? También es una de los amplios términos en las diversidades, cuando hablamos de género fluido, ¿cierto? O cuando una orientación sexual es fluida. Y no es por un tema de que es que está confundido o está confundida, o por una experiencia traumática en su historia de vida, entonces decidió cambiar su orientación sexual, ¿no? Somos seres completamente dinámicos, estamos en constante cambio, en constante movimiento. Y esto también va a influir dentro de todo lo que es la vivencia de la orientación sexual o de todas las diversidades sexuales que presentamos como seres humanos. Entonces, las personas nos vamos moviendo en las diversidades, ¿sí? Y habrá personas que están más cómodas en un punto, otras en otro, pero otras que van a estar muy cómodas moviéndose frecuentemente, ¿sí? Mientras haya funcionalidad, mientras no se le esté haciendo daño a otras personas, mientras esta persona no se esté haciendo daño, es algo que termina siendo totalmente normal, ¿cierto? Que no es algo que debamos condenar. No, vuelvo y repito, y creo que quiero dejar esta reflexión, y es este punto de ver lo que no ven los que discriminan. Sustancialmente habrán muchos cambios, pero pero en la esencia, ¿cierto? En lo realmente esencial, las personas siguen siendo las mismas, siguen siendo buenos hijos, siguen siendo buenas hijas, siguen teniendo sueños, siguen teniendo proyectos, siguen teniendo deseos de construir una familia desde su orientación sexual, porque también es posible, siguen deseando hacer sus carreras, siguen deseando explorar el arte, un montón de situaciones y de configuraciones que se permiten a las personas heterosexuales sin cuestionarlo, y que finalmente una persona, sin importar su orientación sexual, también puede experimentar y vivir este tipo de cosas completamente normal, ¿cierto? Enfoquémonos muchos en esto, en ver lo que no ven quienes discriminan, en entender que nuestros hijos o nuestras hijas, cuando están confundidos o están experimentando desde su orientación sexual, están en esa etapa de experimentar, de conocer. Lo más importante es que siempre sean responsables consigo mismos y con los demás, que no se hagan daño y que no le hagan daño a otros, y que aprendan a vivir su sexualidad con libertad, pero con respeto y con muchísimo autocuidado. Eso es. Y bueno, vamos a terminar con dos preguntas rápidas. Una, nos preguntan si existe el bisexual. Sí, sí existe el bisexual. Y miren, yo los invito a que vayan al canal de YouTube de nosotros. Acabamos de tener una charla hace 2 semanas, sí, 2 semanas, al respecto de todas estas partes de la diversidad sexual, para que puedan identificar que no solamente es homosexual, heterosexual y bisexual, sino que hay toda una serie de orientaciones sexuales divergentes y demás, que es importante e interesante conocerlos, ¿cierto? Por otro lado también preguntan sobre los hermafroditas. Los hermafroditas, primero, es una condición muy extraña, muy rara, ¿cierto? Que es la condición en donde existe ambigüedad de genitales, es decir, donde la persona nace con órganos sexuales
o con algunas características de órganos sexuales masculinos y órganos sexuales femeninos, ¿cierto? ¿Qué se tiene que esperar? Pues a que la persona crezca, ¿cierto? Y pueda definir su orientación sexual para partir de ahí, partir a través como de tratarlo, ¿cierto? De su identificación de género, para partir de ahí tratarlo como masculino o como femenino, independientemente de que se vea más hombre, que se vea más mujer, es cómo se identifica la persona, ¿cierto? Y eso es importante, puede decir, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Si yo en este momento, barbado, ¿cierto? Y así me digo que soy mujer, es que soy mujer, ¿cierto? Eso, el sexo está acá arriba, ¿cierto? Hay que tenerlo bien, bien presente. Y con esto vamos a terminar. Juan, no sé si tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, Doc, estaba muy de la mano con usted frente a lo del hermafroditismo, ¿cierto? Una condición supremamente rara. Y nada, pues agradecerles mucho por el espacio, ¿cierto? Finalmente, como es un fenómeno tan complejo, es muy importante y creo que es la invitación a las familias a acercarse a la literatura, ¿cierto? Yo creo que la mejor manera de vencer las inquietudes y de vencer también, digamos, como es muchos de los miedos y de frustraciones que pueden experimentar muchas familias o muchas personas frente al tema de la sexualidad y las diversidades sexuales, es acercándose a la información que tenemos en el medio, ¿cierto? Yo les comparto la bibliografía acá también para que puedan leer algunos estudios relacionados sobre el proceso de aceptación de estos hijos homosexuales, ¿cierto? Y que podamos acercarnos a los estudios, a los artículos, también a muchos libros para adolescentes que hablan del proceso de la aceptación de la sexualidad. Sandra, por aquí nos piden que dónde nos contactan. Ya mismo, doctor, en el chat voy a poner el número telefónico de nuestra institución. Mientras le damos paso una manito levantada a don Hernando para finalizar. Gracias. Una preguntita corta a Juan David. ¿Qué significa IQ+? Bueno, muy bien. IQ+, ¿cierto? El I es porque estamos hablando de esta diversidad desde la intersexualidad, ¿cierto? Lo intersexual es muy complejo porque es, ¿cómo definir la intersexualidad? Es algo que se mueve entre lo fluido, ¿cierto? Entre ser hombre, ser mujer, sentirme homosexual, heterosexual, pero al mismo tiempo está un paso abierto para la pansexualidad, para la bisexualidad. Es un campo muy abierto, supremamente amplio frente a las diversidades de las personas que, digamos, se identifican desde lo inter. Lo que pasa es que terminan siendo términos un poco confusos. No sé si el doctor Erika ahí me puede dar un poco de claridad con lo del intersexual, un poco más específico, ¿cierto? Sí, es esto que estábamos hablando del hermafroditismo, precisamente, ¿cierto? De que tienen una condición que se encuentra entre los dos sexos, ¿cierto? Y por esta parte como de natural que es el hermafroditismo. Así es. Y el Q habla específicamente de lo que es queer, ¿cierto? Es un término también muy complejo de entender, pero básicamente es desde lo visual, desde lo que es poco convencional, ¿cierto? Lo queer es lo poco típico, lo atípico, lo poco convencional desde lo físico. Dentro de lo queer están ciertas manifestaciones artísticas, dentro de lo queer están también esta fluidez, digamos, en el aspecto físico de las personas que se denominan como queer, ¿cierto? Que pueden ser bisexuales, pueden ser heterosexuales, pueden ser homosexuales, ¿cierto? Pero lo queer también habla de algo más excéntrico desde el aspecto físico. Entonces nos vamos a encontrar una persona queer, es una persona que puede ser un hombre con barba, pero que disfruta mucho utilizar ciertas prendas femeninas poco convencionales, más vistosas, más llamativas, poco típicas, pero que su orientación sexual no va directamente determinada por lo queer, ni su forma de vestir, ni la forma de expresarse. Sí, queer también es un estado de identificación sexual indefinido, ¿cierto? O sea, en el hecho de que a nivel como corpóreo pueden identificarse como dice Juan, con parte de ambos sexos, ¿cierto? En la cuestión como visual, entonces
el queer habitualmente en la forma como de vestimenta y demás es como muy similar en ambos sexos, como los hombres que parecen o que tienen muchas características femeninas o las mujeres que tienen muchas características como hombres, pero a nivel como de identificación sexual no tienen un concepto totalmente definido si son homo, hetero, bi o por cuál se mueven. Por lo tanto, también muchas veces es una identificación transicional, realmente. Muchas gracias. Bueno, con eso terminamos. Ahí les estamos dejando los datos de contacto que tenemos todos. ¿Listo? Juan, ¿alguna última cuestión? No, Doc, agradecerles por el espacio, agradecer a las familias por estar con nosotros. Estos son temas que terminan siendo muy importantes para los procesos de muchos de nuestros pacientes y que nos van a servir también para ubicarnos en una sociedad más comprensiva, más humana, una sociedad libre de prejuicios, una sociedad libre también de ciertos mitos con los que hemos crecido a lo largo de nuestra vida frente a las diversidades sexuales y cómo las personas manifiestan o expresan su sexualidad hoy en día. Eso es. Muy bien. Muchas gracias a todos, ¿cierto? Espero que esta charla haya sido de todo su agrado y demás. Ya hemos recolectado temas que nos han estado como diciendo las familias para poder implementarlos en estas sesiones académicas. Los vamos a ir tomando en cuenta para las que ahorita vienen, ¿cierto? Y bueno, como siempre, a todos les agradecemos mucho su asistencia en estas horas de la noche. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, a la misma hora, mismo canal, como siempre. ¿Listo? Buenas noches a todos. Buenas Muchas noches, gracias. Hasta luego. Gracias.